Cada día de este tiempo de Cuaresma es la oportunidad de acercarnos al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón capaz de recibirle y de abrirle las puertas de par en par para que Él se pueda quedar y nos pueda acompañar y sobre todo pueda hacer su voluntad. Uno de los errores del ser humano es que siempre quiere hacer lo que Él quiera, pero en los caminos del Señor no es así. En los caminos del Señor es someterse a la voluntad de Dios, es dejarse guiar también por su iglesia, la iglesia que es instrumento de Dios aquí en la tierra y es un instrumento para alcanzar la santidad. Y nosotros tenemos la dicha de pertenecer a la iglesia de Cristo, a la iglesia que es iluminada y transformada por el Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo de la iglesia y estamos en comunión con la cabeza. Y al estar en comunión con la cabeza implica siempre hacer lo que Él nos pide. Y la iglesia pues nos da las pautas necesarias para que nosotros podamos ser seguidores de corazón del Señor. Ay, aquel que sigue al Señor sin la entrega, sin la disponibilidad necesaria, sin el servicio que se tiene que dar, sino más bien hace las cosas porque le toca hacerlas. Ay, perdón de aquel que hace las cosas porque les toca hacerlas. Nosotros debemos de estar convencidos de que lo que hacemos, lo hacemos por amor, con entrega, con dedicación y sobre todo como nos pide Dios por medio de su iglesia. Ese es el mejor de los servicios que nosotros como cristianos podemos dar. Servir a Dios como pide su iglesia y hacerlo con amor y con entrega. De esa manera estamos haciendo nuestras las palabras del Salmo. Demos gloria a nuestro Dios. La mejor forma de dar gloria a nuestro Dios es haciendo lo que Él nos pide y llevando una vida apegada a su voluntad. Damos gracias a Dios más bien por pertenecer a esta iglesia de Cristo, porque esta iglesia de Cristo fue la que oficializó, fue la que recopiló, digamos, de un montón de libros que habían, los 73 libros que tenemos en nuestra Sagrada Escritura, y la declaró palabra de Dios. Desde los primeros siglos nosotros hemos venido profesando esta fe en estos libros sagrados que tiene la Sagrada Escritura. Desde el siglo I, luego con la traducción en el siglo V de San Jerónimo, que es la traducción de la Vulgata, ya estaban estos 73 libros. Ya la Iglesia Universal profesaba su fe y creía que era la palabra de Dios. Lastimosamente, 1000 años después surge ya Martín Lutero, quita algunos libros y a nosotros nos confunden con nuestro propio manual de salvación, nuestro, porque la Sagrada Escritura es de la Iglesia Católica, es propia de la Iglesia Católica. Por eso nosotros los católicos debemos de apropiarnos de la palabra de Dios, porque es nuestra. La Sagrada Escritura es creada y hecha por la Iglesia Católica. Fue la Iglesia Católica la que declaró estos 73 libros como palabra de Dios. Y yo por eso a veces me causa como risa cuando algunos hermanos empiezan a criticar la nueva tradición que tenemos en este tiempo, que la nueva tradición no es desde este tiempo, perdón, es desde siempre. Pero nosotros veneramos los santos, hacemos el Via Crucis y nuestros hermanos separados a veces nos quieren recriminar eso es tradición nuestra. Se les olvida quizás que la Sagrada Escritura, antes de ser texto revelado, es decir, texto por escrito, declarado ya como palabra de Dios de manera universal, fue también tradición. Y fue la Iglesia Católica principalmente que declaró los 27 libros del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Entonces yo siempre digo, si la Iglesia Católica se equivoca en la tradición que tiene actualmente, se pudo haber equivocado en la elección de los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea que como la iglesia se equivoca, ¿por qué los hermanos separados no hacen su propia Biblia? ¿Por qué no la hacen? Porque no les conviene. Pero esto para decir de que ellos siempre agarran lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran. Y repito, si la Iglesia Católica se equivoca en la tradición que tenemos actualmente, como el Via Crucis, como los rezos, como la veneración a los santos, se pudo haber equivocado en la elección de los 27 libros del Nuevo Testamento. Se pudo haber equivocado. Entonces, si la iglesia se equivoca, ¿por qué ellos no hacen su propia Biblia? ¿Por qué no la hacen?
porque no les conviene, ¿verdad? Tienen ya toda una forma de aplicación a su manera de la palabra de Dios. Mas nosotros no, nosotros nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, pero por medio de su instrumento, que es la Iglesia Católica, que fue la que declaró estos libros como texto revelado, como palabra de Dios. En este día entonces seguimos meditando en torno a la palabra de Dios. En la primera lectura bíblica de hoy, antes de concluir la exhortación, el narrador ofrece algo bien importante. Inserta las noticias sobre las ciudades que Moisés había reservado al oriente del Jordán para que sirvieran de refugio a quienes sin quererlo hubiesen andado por los caminos del mal. Jesús entonces también en el texto de hoy expone sus enseñanzas frente a la ley del Antiguo Testamento con la famosa antítesis. Han oído que se dijo, pues yo les digo. Jesús entonces en este día también nos sigue hablando a cada uno de nosotros con autoridad. Y Él nos dice que no ha venido a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Ese pleno cumplimiento que continúa hasta nuestros días gracias a la Iglesia Católica, que es la que sigue a cabalidad cada instrucción, cada parábola o cada enseñanza de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, Jesús en este día también nos reconduce, es decir, que nos vuelve a inducir por el camino del bien y sobre todo el camino de los mandamientos. Y tiene un objetivo principal. ¿Y cuál es el objetivo que Jesús tiene para nosotros los cristianos católicos? Uno, el servicio a la vida. Tenemos que defender la vida nosotros los cristianos católicos desde su concepción. Nos decía un sacerdote en una de las clases de bioética. Bioética es el estudio de la vida. Nos decía, a mí me da como preocupación cuando uno de estos especialistas, disque especialistas, empiezan a hablar de la vida. ¿Por qué? Le pregunta uno de los compañeros. Porque ellos parece que tienen el poder de convencer a la gente y hacerles creer que no hay vida desde el principio. O sea, para que aprueben el aborto. Y muchos creen, muchos especialistas, que se les meten a su cabeza lo que ellos quieran decir, y algunos de estos especialistas hasta son pagados por instituciones que se dedican a esto, a estar en contra de la vida. Nosotros entonces estamos al servicio de la vida. Una persona católica, mejor dicho, que se dice ser católica y está a favor del aborto, mejor que se vaya de la iglesia porque no está haciendo nada. Más bien no está dando testimonio de la vida, está dando testimonio de la muerte. Nosotros defendemos y amamos la vida desde su concepción. Hace algunos días celebramos el Día de la Mujer y como dicen, la mujer apoderada, tienen un mal entendimiento del feminismo, porque las mujeres que han defendido el feminismo a través de la historia, hay muchas mujeres que lo han hecho en el buen sentido, pero en nuestro tiempo hay muchas mujeres que lo defienden, mi cuerpo, mi decisión y no sé qué, pero es su cuerpo y el otro nuevo cuerpo, el nuevo niño que se engendra, ya no es pertenencia de ella. Por lo tanto, debe de cuidarlo y debe de estar al servicio de ella, de la vida. Segunda invitación que se nos invita, valga la redundancia, a través del Evangelio, a la justicia. Debemos de ser justos siempre. Tercero, al amor, y cuarto, a la verdad. Y para nosotros, ¿quién es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solo en Jesucristo encontramos la auténtica verdad. En el centro de esta parte del sermón, entonces, de este día, del Sermón del Monte, respecto a la persona y a la denuncia contra aquello que aún camuflado de lo artificio legal, atenta contra la dignidad del hombre y de la mujer. Actualmente la Iglesia Católica está comprometida siempre a suprimir todo aquello que esté en contra de la muerte, en contra de la vida. Y sobre todo, la Iglesia sigue luchando porque está en contra de la pena de muerte en muchas naciones. La pena de muerte no es algo correcto. El hombre no puede decidir sobre la vida del otro hombre. El único que puede decidir sobre la vida de los demás es Dios. Y eso es someterse a la voluntad de Dios. Pero como decíamos al principio, el hombre quiere hacer todo a su voluntad, quiere hacer todo a su manera, quiere hacer todo a sus gustos y como que quiere apartar a Dios de lo que verdaderamente puede inducir al bien.
Jesús entonces propone un cambio total en las relaciones de las personas entre sí y con Dios. Este cambio radical solo podrá partir de la fuerza creadora del amor y será la única respuesta que pondrá fin a tanta violencia. El amor a todos sin condiciones, tal y como es el amor del Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y como es el amor del Padre del cielo. Es decir, ese es el amor que nosotros debemos de imitar cada día. ¿Por qué? Porque el amor no tiene límites. Como no tiene límites también la perfección a la que el creyente tiene que aspirar. Y el Señor nos dice, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Por tanto, hermanos, imitando de esta manera a Dios, podemos crear una sociedad más justa y radicalmente nueva. Pero nueva para el Señor. Y eso es la conversión, un cambio de vida. Dejar el viejo yo para hacer un nuevo yo, iluminada sobre todo por Jesucristo, este nuevo yo. Quizás entonces tengamos que confesar tristemente que nuestro mundo no está aún preparado para poner en práctica las palabras de Jesús, porque cada quien quiere hacer sus cosas a su manera. Incluso a veces venimos sin la disposición necesaria a celebrar la Santa Eucaristía, y esa es una manera no correcta para estar aquí. La forma correcta para estar es venir aquí y celebrar la Eucaristía de manera plena, consciente y activa. Jesús entonces nos invita a nosotros, sus seguidores, a poner en práctica la utopía del amor evangélico. Es decir, caminar en el amor de Cristo, caminar en el amor de Dios. Eso es algo propio de nosotros, sus seguidores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como la humilde levadura que produce el cambio. Solo el amor cambiará el mundo. Solo el amor auténtico cambiará el mundo, no el amor a nuestra manera, como se vive en nuestro tiempo. A veces por amor se dice que se engañan jóvenes que tienen 3 o 4 novios, o incluso en la pareja cuando se es infiel y dice que también ama a la otra persona. No, el amor auténtico lo que hace es cuidar, conservar a la otra persona. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Por amor nos cuida y nos protege. Y nos es fiel, el amor siempre es fiel. Pidamos entonces en este día al Señor que nos haga siempre dar gloria con nuestra vida, que nosotros le conozcamos cada día más, que le glorifiquemos y que le alabemos con nuestra forma de actuar. Que este día entonces el cambio total de nuestra vida sea radicalmente nueva y sea una vida justa, acompañada y dejando guiar nuestra vida principalmente por la palabra de Dios, que es palabra de vida. Palabra de vida. Todos queremos ganar la vida, pues ahorita tenemos la oportunidad de ganarla, no después. Aprovechemos desde ya, porque ya nosotros sabemos de Dios. Aquel que sabe de Dios y no cumple la voluntad de Dios, pues debería de reaccionar, de recapitular o de reconducir sus pasos por el camino de Dios. Que en este día entonces la fuerza del amor de Dios nos ayude a ser diferentes y nos ayude a ser entregados, a ser cristianos de corazón, no haciendo lo que a mí me plazca, sino haciendo las cosas a la manera que Dios nos dice por medio de su Iglesia Católica. Si la Iglesia nos dice hay que hacer esto, es porque ha sido iluminada por el Espíritu de Dios. Y todo lo que tiene en esencia la Iglesia hasta nuestro tiempo sigue igual a la esencia de fe que el Señor dio a conocer a sus apóstoles, que sus apóstoles dieron a los padres de la Iglesia, y luego los padres de la Iglesia que nos los han dado a conocer hasta nuestro tiempo a través de la tradición. Esta es la fe de la Iglesia Católica, y esta es la fe que debemos de vivir a cabalidad, es decir, llevando una vida recta y justa para así cumplir con la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Cuidado con la rebeldía, cuidado, queremos hacer todo a nuestra manera. Si actuamos de manera rebelde, mejor no hagamos las cosas, porque las cosas de Dios se hacen siempre bien, no a mi manera, no de manera rebelde, no lo que yo quiera hacer. Hagamos las cosas como Dios nos pide por medio de su Iglesia siempre, y de esa manera vamos a dar pasos de conversión. De esa manera estamos dando pasos también para
para vivir radicalmente una vida nueva al lado de Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.